y bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. Nuevamente nos sentimos muy felices de poder estar con ustedes para hablar Palabra de Dios. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, pero antes de comenzar les invito a que allá junto conmigo inclinemos el rostro para tener una oración. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias porque nos das el privilegio y la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Pedimos tu bendición en esta hora. Pedimos que bendigas a los amigos que nos están mirando en esta hora. Que tú les puedas traer paz y aliento a sus vidas, Señor, y que al escuchar tu palabra en esta hora, ellos puedan tomar decisiones firmes en Cristo Jesús. Acompáñanos con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos sentimos contentos. Nos sentimos contentos porque podemos llevar un mensaje de esperanza en esta hora. Hoy nuestro tema lleva por título Todo o Nada. Y vamos a ver lo que Cristo Jesús nos tiene que decir a cada uno de nosotros en esta hora, con un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 29 y versículo 13 declara: Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscares de todo vuestro corazón. El Señor nos está pidiendo que le busquemos. El Señor nos está pidiendo que nos acerquemos a Él. Pero el Señor nos está diciendo en su palabra que le vamos a encontrar, que vamos a estar cerca de Él cuando nosotros lo busquemos realmente de todo corazón a Cristo Jesús. Queridos, hay en este momento en el cual nosotros estamos viviendo, hay decisiones que todos tenemos que hacer en la vida, pero la más grande decisión tiene que ver con nuestra salvación o con nuestra perdición eterna. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con algo maravilloso, lo creó con la facultad de elección, y el hombre eligió caer en desobediencia. El hombre eligió caer en pecado. ¿Por qué? Porque Dios no creó dos robots allí en el huerto del Edén. Creó dos personas con la facultad de elección y ellos eligieron caer en pecado. Por eso es que la más grande decisión, mi querido amigo, que tú y yo tenemos que hacer en esta hora, tiene que ver con nuestra salvación o tiene que ver con nuestra perdición. ¿A quién vamos a escoger? Es la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer en esta hora. ¿Escogeremos ser salvos o escogeremos realmente el camino fácil que nos lleva simplemente a la perdición? El Señor quiere recibirte en esta hora. El Señor quiere que tú entiendas que Él te dio la elección de escoger, que Él te dio la elección de tomar el camino que tú deseas en esta hora. Pero Él te está diciendo que el camino correcto es el camino que lleva a la vida eterna, es el camino que trae paz al corazón, es el camino que restaura día tras día nuestras vidas a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. El mundo te ofrece muchas cosas buenas. El mundo te puede ofrecer muchas cosas malas, pero ninguna de ellas te lleva a lo que Cristo Jesús te ofrece, que es vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando nosotros debemos tomar una decisión en nuestra vida, que la decisión sea por Cristo Jesús. Pero esto, mi querido amigo, exige una entrega total, exige todo o nada. No podemos vivir vidas a medias. ¿Por qué? Porque Cristo nos garantiza a ti y a mí la victoria si decidimos buscarle sinceramente. Si tú y yo decidimos buscar a Cristo Jesús sinceramente, Él nos garantiza que día tras día nos va a dar la victoria. La escritora norteamericana Elena de White, en el libro El Camino a Cristo, en la página 38, declaró: debemos dar a Dios todo el corazón, o de otra manera el cambio que se ha de efectuar en nosotros jamás se realizará. El Señor no está pidiendo que le demos la mitad del corazón. El Señor no está pidiendo que le demos la mitad de nuestra vida. El Señor está pidiendo que le demos todo o no le demos nada. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere hacer cosas a medias. Él quiere restaurarnos a nosotros completamente. ¿Por qué? Porque por naturaleza el ser humano está enemistado con Dios. La palabra de Dios en Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6 declara:
toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Por eso el Señor nos pide que le entreguemos todo. ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros queremos hacer lo malo, no lo bueno. Pero cuando el Señor viene a morar a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, entonces se efectúa un cambio, mi querido hermano, y aquel corazón doliente comienza a ser un corazón que tiene paz en el nombre de Cristo Jesús. Comienza a ser un corazón que comienza a ser restaurado porque estaba enfermo de las miserias, de los pecados. El corazón estaba putrefacto, pero cuando Cristo llega al corazón, cuando Cristo toma el corazón, entonces nos transforma, nos redime y nos da vida, vida nueva en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 y versículo 1 declara: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Alabado sea el nombre de Dios, porque estábamos muertos en nuestros delitos, estábamos muertos en nuestros pecados, y el Señor nos levanta, mi querido amigo. El Señor nos da vida, y Dios puede y Dios quiere hacerlo en tu vida y en mi vida, mi querido amigo. El Señor quiere transformarnos, el Señor quiere sanarnos. Nuevamente la escritora norteamericana nos dice: Dios quiere sanarnos y libertarnos, pero puesto que esto demanda una transformación completa y la renovación de nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él completamente y enteramente. Tenemos que darle la vida entera a Jesús. Todo o nada, mi querido amigo. Él nos quiere restaurar. Él nos quiere dar la victoria. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos una batalla que pelear. Tenemos una batalla que pelear, y esta batalla no la podemos ganar solos. De la única manera que esta batalla tú y yo la podemos ganar es a través del poder de Cristo Jesús. Y cuando yo lo doy todo, el Señor me dice en su palabra, en 1 de Timoteo capítulo 6 y versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios, porque el Señor me está diciendo en esta hora a mí, y el Señor te está diciendo a ti en esta hora, que peleemos la buena batalla de la fe, que echemos mano de la vida eterna, porque querido, el Señor lo que quiere hacer es restaurarme, es restaurarte y darte la vida eterna, que tú y yo podamos vivir eternamente, y no tan solo vivir por la eternidad, sino que podamos vivir junto a Cristo Jesús. Pero el Señor nos pide que lo podamos entregar todo en esta hora. El Señor nos pide que podamos darle completamente nuestra vida, mi querido amigo. Él no quiere cosas a medias. Él no quiere que le demos la mitad del corazón. Él lo pide todo para hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Mi querido amigo, la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. Es una batalla campal. ¿Por qué? Porque el apóstol tuvo la misma experiencia. Él decía: mas lo que yo no quiero, eso hago. Y muchas veces más lo que tú y yo queremos, no queremos, eso hacemos. Entonces, de la única manera que aquello que yo no quiero hacer lo puedo detener es cuando someto mi vida a Cristo Jesús. Es cuando me rindo a Cristo Jesús. Es cuando entrego toda mi voluntad a Dios. Y eso requiere una lucha, mi querido amigo. Y no tan solo una lucha, es una lucha, mi querido amigo, que nos ayuda a que nuestra alma sea renovada en santidad antes de someternos a Cristo Jesús. Y nos sometemos y el Señor renueva nuestra vida. El Señor renueva nuestra alma y nos da la victoria. Mi querido amigo, en la batalla de la vida, en esta batalla que tú y yo tenemos diariamente, no podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Es imposible que tú y yo podamos alcanzar la victoria por nosotros mismos. Vuelve y nos declara la escritora norteamericana: muchos creen que pueden salvarse por su propia obediencia a la ley de Dios. Es un grave error. Ese tipo de religión no vale nada, mi querido amigo. ¿Por qué? Porque no somos salvos por las obras de la ley, sino por la gracia y el poder de Cristo. Pero cuidado, esto no significa que no debo de guardar los mandamientos. Al contrario, por la fe en Cristo, entonces obedezco toda la ley de Dios. Pero yo no me salvo, yo no soy salvo por guardar la ley. Yo me salvo porque amo a Cristo, y al amar a Cristo entonces puedo obedecer todos sus mandamientos porque lo hago por amor a Cristo Jesús. No somos salvos por las obras. Las obras parece que son justas, que son nobles,
Pero mi querido amigo, tú y yo no somos salvados por las buenas intenciones. Lo que tú y yo nos debe de motivar en esta hora es el amor hacia Cristo Jesús. Es la esperanza en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la cruz del Calvario, mi querido amigo, es el sendero hacia el arrepentimiento y hacia la humillación. Por eso el Señor te dice en esta hora, ven tal y como estás, sin esperar el cambio. Tú y yo necesitamos ser bondadosos, tú y yo necesitamos ser rectos, pero si solo llegamos hasta allí sin Jesús, de nada nos vale, mi querido amigo. Muchos se perderán esperando a ser cristianos. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron una buena elección. Y la clave, mi querido amigo, es elegir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elegimos a Jesús, lo hacemos para que Él nos pueda cambiar, porque tú y yo no podemos cambiar por sí mismos. Pero tú y yo podemos elegir quién nos puede cambiar, y ese que nos cambia es Cristo Jesús. Y para que haya resultado, mi querido amigo, la entrega debe ser completa, todo o nada. El Señor te está llamando. El Señor te está diciendo en esta hora que ha llegado el momento de tomar decisiones en nuestra vida. El Señor nos está diciendo en esta hora, a mí y a ti, todo o nada. El Señor quiere tomar nuestro corazón completo y quiere transformarlo a su imagen y semejanza, mi querido amigo. Pero no podemos vivir vidas a medias. El Señor te capacitó con la facultad de elegir. Y la pregunta que yo te hago a ti en esta hora, ¿a quién eliges tú? ¿A quién elijo yo? O lo damos todo o no damos nada. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que hoy el poder del Espíritu Santo te haga entender que cuando damos nuestra vida completa, cuando lo damos todo a Cristo, Él nos perdona, nos restaura y día tras día nos dará la victoria. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima.